Todo el mundo me ha dicho feliz cumpleaños, pero hasta ahora no he visto la torta. Los invito a buscar en sus Biblias el Salmo 114. El Salmo 114 dice así: Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová, tiembla la tierra. A la presencia de Dios, del Dios de Jacob. El agua cambió la peña en estanque de aguas, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Padre Celestial, tú eres el Dios que te haces presente. Y pedimos que por medio de tu Espíritu Santo estés aquí en este lugar ahora con nosotros. Que podamos entender la magnificencia de tu gloria, la hermosura de tu santidad y la maravilla del hecho de que te acercas a nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En mi Biblia, una copia de la Reina Valera 1960, el título de este salmo dice Las maravillas del Éxodo. Y no es un mal título. Sabemos que los títulos son inventados, pero nos ayudan a veces a entrar en la idea central del salmo o del pasaje que fuere. Y acá dice las maravillas del Éxodo. Y en realidad, como dije, no es un mal título. Pero me parece que en realidad está hablando de algo un poco más profundo. Está hablando de algo de la cual las maravillas del Éxodo son un ejemplo. Está hablando de lo que sucede cuando Jehová, el Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios creador de todo, se acerca a su creación. ¿Qué sucede cuando Jehová se acerca? El Éxodo es uno de los ejemplos, uno de varios ejemplos que podemos encontrar en las Escrituras. Y es un ejemplo de lo que sucede también en nuestras vidas cuando encontramos que Dios se nos acerca. Entonces yo he puesto como título del mensaje, en realidad he tenido varios títulos y no me acuerdo cuál es el último que puse, pero algo así como, ¿qué pasa cuando Dios se acerca? Jehová, ¿qué pasa cuando Dios se hace presente? Nosotros sabemos que nadie lo ha visto a Dios jamás. Sin embargo, el Hijo lo ha dado a conocer. Sabemos. No sé qué es, pero te está haciendo un ruido. Esto va ahí. Me dijeron que no hacía falta. ¿No? Pero te está haciendo un ruido ahí. No sé. Perdón. No hay problema. ¿Qué decía? Hablábamos de Dios. ¿Y qué pasa cuando se hace presente? Y estaba por decir que Dios, nosotros no lo podemos conocer por nuestros propios medios, pero Dios se hace conocer. Romanos nos dice que Dios
su maravilla, su excelencia, su gloria es evidente en toda la creación. Es cuestión de ver los árboles afuera. Y si tenemos ojos para ver, sabemos que hay un Dios y que ese Dios está muy cerca de cada uno de nosotros. El problema del ser humano es de que con injusticia, a propósito, detiene esa verdad espiritual y psicológica. Una verdad que todos lo tenemos en la parte de atrás del cerebro, pero hasta que Dios obra en nosotros, resistimos esa verdad. Gracias a Dios, Dios se ha hecho presente por medio de su Hijo y se nos acerca por medio del Espíritu Santo. Acá en este salmo vemos otra forma en que Dios se acerca a nosotros. Lo vemos por su impacto en la naturaleza. Estudiando este mensaje y leyendo algunos comentarios que a veces son de ayuda y muchas veces no. Y algunos decían de que acá lo que encontramos es un lenguaje poético, una forma figurada de hablar de verdades espirituales. Y yo pensándolo decía, no sé si es así. ¿Esto es simplemente una expresión poética? ¿Es una metáfora de la influencia de Dios? Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a hacer su santuario. Y en el versículo 3 dice, el mar lo vio y huyó. Eso no es una figura, el mar lo vio y huyó. Cuando los hijos de Israel estaban en el borde del Mar Rojo, cuando tenían frente a ellos el ejército de los egipcios y detrás de ellos el agua del mar, Dios hizo un gran milagro. Dijo, hoy esperen, tengan paciencia y verán la maravilla de Dios, verán la gloria de Dios. Y Dios obró, Dios abrió, no fue una cosa poética, fue algo literal. Abrió las aguas. Los montes saltaron como carneros. Es una expresión poética nada más. Es una expresión hermosa, pero es simplemente una expresión poética. No es mucho más que eso. Cuando los hijos de Israel, el pueblo de Israel llegó al pie del monte de Sinaí, cuando Dios hizo que Moisés subiera para recibir las tablas de la ley, y Dios dijo que no toquen el monte porque morirán, y el pueblo sintió como temblaba la tierra y escuchó como caían los rayos, estaba la presencia de Dios. No era simplemente una expresión poética, Dios se hizo presente y la naturaleza fue sacudida. Dios se acerca y sentimos su presencia. En los primeros 2 versículos, lo que encontramos es de que habla de la presencia salvadora de Jehová. Recordamos como Jehová, después de más de 400 años, primero de habitar y después de ser esclavos en la tierra de Egipto, Dios dijo, ahora es momento de que mi pueblo sea liberado. Y levanta un hombre y lo manda a Moisés. Y Moisés va y le dice, dejar ir a mi pueblo, dejad ir al pueblo de Dios. Y los egipcios resisten. Y Dios demuestra una vez tras otra vez su gran poder, no de forma poética, sino literalmente destruyendo los dioses de Egipto. 10 plagas, una tras la otra. Y la última, la peor de todos, mueren los primogénitos de toda la tierra. Y no es una figura, murieron los primogénitos. De todos aquellos que no habían entendido el Evangelio, que no habían entendido de que había que hacer el sacrificio de un cordero y pintar la sangre de ese cordero en la puerta de su casa, demostrando que estaba bajo la sangre de Cristo, para que el ángel de la muerte pasara. No era una figura. Dios se hizo presente en poder.
Y Dios los sacó. Dice, cuando salió Israel de Egipto, miren cómo lo describe en la segunda frase, la casa de Jacob del pueblo extranjero. ¿Qué está diciendo con eso? ¿Por qué hace énfasis en el hecho de que es un pueblo extranjero, de que ellos habitaban en tierra de extranjeros? ¿Se acuerdan que Moisés dijo, déjenos salir al desierto para que adoremos a nuestro Dios? Yo por muchos años pensaba que era simplemente una forma que Moisés tenía como una especie de truco, un engaño, para que pudieran sacar cierta distancia y empezar a escaparse. Pero no es así. Su propósito era realmente de alejarse de esta tierra pagana, esta tierra que adoraba a tantos dioses falsos, para estar en un lugar donde podían, de la forma correcta, adorar al verdadero Dios, el Dios de Israel. Estando en Egipto, no podían desarrollar una correcta alabanza, adoración del Señor. Era necesario que salieran del mundo, que salieran de ese pueblo extranjero. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, y dice, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Judá vino a ser su santuario. ¿Qué es un santuario? El santuario tiene varios propósitos relacionados. Es un lugar donde ponemos lo que es santo, lo que tiene sumo valor, lo que tiene suma belleza. En mi casa tengo varios cuadros, pinturas, y nosotros hemos comprado marcos para que los cuadros estén dentro de esos marcos. El propósito es de que el marco hace resaltar la pintura. El valor de lo que vemos en la pared no es el marco en sí. El marco sirve un propósito, sirve para resaltar la belleza del lienzo, de la pintura, del cuadro. Y de esa forma también el santuario es como poner lo más valioso ahí, como haciendo resaltar su belleza, su valor, su santidad. También el santuario representa la presencia de Jehová entre su pueblo. Sabemos que Dios, cuando salen de Egipto, Dios les da instrucciones. Deben hacer una carpa y la carpa es donde Él va a estar de una forma muy especial. Es muy importante en el desarrollo de la historia de la Biblia. Dios que se había alejado de nosotros cuando nosotros caímos, cuando nuestros padres pecaron en el huerto de Edén. Y Dios que se aleja y los saca a Eva y a Adán del santuario original. Y ahora Dios está volviendo a estar con su pueblo. Y les dice, quiero que hagan una carpa, porque en esa carpa voy a estar yo. Es la representación visible de mi presencia entre el pueblo. Levantaban la carpa sagrada y todas las tribus de Israel estaban a su alrededor. Dios con su pueblo, Dios presente con su gente. Entonces representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Y también era el lugar donde el pueblo podía acudir a Él. Podían acercarse, podían venir a estar en su presencia y podían encontrar en ese lugar el perdón de sus pecados por medio del sistema de sacrificios. Podían encontrar reconciliación con Dios y de esa forma
mantener esa relación íntima de Dios entre Dios y su pueblo. Ahora, lo interesante es de que aquí en este pasaje no habla de la carpa. Sabemos que eso ocurre en el Éxodo, pero no habla de la carpa. Dice, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. Judá vino a ser su santuario. En los salmos, hay varios salmos que hablan de la presencia de Jehová en su santuario. El Salmo 68, versículos 34, 35, empezamos leyendo en el 32, dice, reino de la tierra, cantad a Jehová, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Y aquí dará su voz, poderosa voz, atribuir poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. La presencia de Dios entre su pueblo representa esa relación y es lo que da fuerza y vigor a su pueblo. El Salmo 96. El Salmo 96, empezando en el versículo 1, dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Ven de que acá tenemos, es como si fuera una exposición de la razón por la cual los hijos de Israel se tienen que ir de Egipto. Porque hay un solo Dios y ese Dios es temible y todos los demás dioses son falsos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. El santuario es el lugar donde lo encontramos a Dios. El santuario es lo que hace resaltar su gloria, su belleza, su increíble santidad. El Salmo 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para satear en oculto a los rectos. Para satear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si todo se viene abajo, ¿qué hacemos? Si el mundo se derrumba, ¿qué hacemos? Confiemos, no tememos, porque Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, y sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El pasaje por excelencia sobre la presencia de Dios en su santuario, por ahí es el famoso pasaje de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, donde escribe, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Qué cuadro glorioso. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban,
Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 3 veces Santo, el Dios Trino, Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Y hermanos, vean esto. Esto es la reacción de la persona que ve al Dios real y verdadero. Vemos en los que proponen la nueva mística de la nueva era, de que la idea de que si nos acercamos a Dios sentimos como cierta unidad con el universo, una paz que nos invade. Hermanos, cuando lo vemos a Dios no sentimos paz, sentimos miedo, nos sentimos compungidos, sentimos esa tremenda brecha que hay entre la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Esa palabra. Quedamos tartamudos cuando lo vemos a Dios. Entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando lo vemos al Dios verdadero, sentimos nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a la entrega. Voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, gloria a Dios. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, el Señor nos está llamando. Nosotros habitamos en su templo. Y Él nos está llamando y nos está diciendo, ¿quién irá por mí? En este país, ya me salí del mensaje, pero un pequeño paréntesis. En este país hay ciudad tras ciudad tras ciudad donde no hay una iglesia que predique de una forma sana el Evangelio. ¿Quién irá? ¿Quién hablaba por mí? No hay nadie que diga, heme aquí. Y hermanos, nosotros como argentinos hemos sido llamados a ser testigos de la gloria de Jehová en toda la tierra. No sé si sabían, pero la gran comisión es para nosotros. Nosotros tenemos responsabilidad de llevar las buenas noticias a los que todavía no han escuchado esta gran verdad de que hay un Dios glorioso en el cielo y de que ese Dios glorioso va a castigar el mundo por su pecado y que si no se arrepientan pasarán una eternidad en el cielo. Y gloria a Dios, ha hecho un camino de salvación por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz por nosotros. Nosotros somos responsables por esta verdad. Dios nos ha dado a nosotros la gran comisión. ¿Quién va a decir, Señor, aquí estoy yo, heme aquí, envíame a mí? Dios está en su santuario. La casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Para mí es fascinante como aquí el salmista expande el concepto del santuario de Dios. No hace mención de la carpa, sino que dice que esta tierra prometida
esta tierra a la cual pasaron cuando Dios abrió de nuevo las aguas y los sacerdotes pasaron llevando el arca y entraron a la tierra prometida. No era de que solamente se iba a poner la carpa en algún lado y ahí iba a estar la presencia de Dios. No, toda la tierra es la presencia de Dios. ¿Qué implica eso? Sabemos de que había un grupo muy especial de israelitas que eran sacerdotes y otros que eran levitas, que su trabajo era de estar todos los días en el templo, de ofrecer sacrificios, de que no se apagara el fuego, de ministrar todos los días frente a Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Samuel, que fue dado cuando era muy chico? Tenía 1 año y su madre lo deja en el templo para que todos los días de su vida esté sirviendo a Dios en el santuario. Pero acá está diciendo de que toda la tierra, todo Israel es el santuario de Dios. O sea que implica de que ellos son una nación santa, de que ellos son una nación sacerdotal y que tienen un rol de servicio ante Dios y que todo lo que hacen lo deben hacer como sirviendo a Dios. Entonces el que sembraba, el que cosechaba, el que cortaba leña, la que cocinaba, la que criaba a los hijos, todo lo que ellos hacían, lo hacían en servicio a Dios, como sirviendo en el templo, como sirviendo en el santuario de Dios. El pueblo entero habitaba en la tierra y todo su trabajo era servicio al Señor. Y de la misma forma, Pedro nos dice que nosotros hemos sido construidos, nación santa, piedras vivas, una casa espiritual en donde habita el Espíritu Santo, en donde habita Cristo. Y nosotros también somos una nación, tenemos un rol sacerdotal de representar a nuestro Dios ante el mundo, de ser el vínculo entre Dios y los que se pierden, de estrechar la mano de Dios y estrechar la mano del que se pierde para que haya reconciliación. En los siguientes versículos 3 a 6, vemos cómo la presencia de Jehová conmueve su creación. Como literalmente produce efectos sobre el mar y sobre los montes. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Dios literalmente obró, no de forma poética, literalmente abrió las aguas y el pueblo pasó por el mar caminando sobre tierra seca. Dios literalmente sacudió los montes. Ahora, hay una cosa interesante en este pasaje que lamentablemente no se nota en la Reina Valera. En el medio de este pasaje, y probablemente podríamos analizar este pasaje como una especie de quiasmo, pero no nos vamos a entrar en tantos detalles. Pero hay un cambio importante justo en medio de este pasaje, porque en realidad viene primero hablando en tiempo pasado. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Lo que ocurrió en el pasado, lo que pasó históricamente en la historia de Israel. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Pero en el versículo 5 hay un cambio. Y pasa del tiempo pasado al tiempo presente. En la Biblia de las Américas esto se nota. Lo miró el mar y huyó, versículo 3. El Jordán se volvió atrás, versículo 4. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. Pasado, lo que Dios hizo. Versículo 5. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, oh mar, que huyes?
presente. Y a ti, Jordán, que te vuelves atrás, presente, ¿qué te pasa? A vosotros, montes que saltáis como carneros, y a vosotros, collados que saltáis como corderitos. Pasa del pasado al presente. De esta forma, el salmista no solo está hablando de los grandes hechos de Jehová en la historia, no solo está haciendo referencia a algo que sucedió en el pasado, sino que lo mete en el presente de los que leen el Salmo, de los que leyeron en sus días. Y les está diciendo, este mismo Dios sigue actuando. Este mismo Dios todavía abre aguas, este mismo Dios todavía conmueve las montañas. Lo mete en el presente de sus lectores. Y saben, hermanos, también lo mete en nuestro presente, porque nosotros cuando lo leemos, también lo leemos en tiempo presente. Es el mismo Dios. El Dios que salvó a su pueblo es el Dios que todavía salva a su pueblo. El Dios que abrió las aguas todavía abre aguas. El Dios que tira abajo montes todavía obra en nuestro mundo. Lo mete en nuestro presente. Y este salmo nos habla de cómo Dios se acerca, cómo Dios hace temblar los montes, cómo Dios abre las aguas y cómo Dios salva a su pueblo. ¿Qué pasa cuando Dios se acerca? El milagro más grande no es un mar que se abre, no es un monte que se mueve. El milagro más grande es un Dios que redime un pueblo para sí. Ese es el regalo, el milagro más grande. Y lo que vemos en los versículos 7 y 8 es justamente esta idea del carácter salvador de Jehová y cómo Dios salva a su pueblo cuando se acerca. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Sabemos que el mundo entero es su santuario. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Vieron eso? Así como si no nos damos cuenta, si no nos fijamos bien, si no prestamos atención, no nos damos cuenta de que metió esto en nuestro presente, estas verdades las saca del pasado y lo mete en nuestro presente. También hay una expansión. Detrás de esto está la idea del santuario localizado. No se lo menciona, pero ¿quién no piensa del santuario? De la carpa o más tarde del templo. Cuando se habla del santuario sabemos que existía el templo. Pero acá el salmista quiere expandir nuestro concepto de lo que es el santuario de Dios y dice, no es solamente el templo en Jerusalén o el santuario en el desierto, la carpa. Sabemos que Dios le dice a David, le dice a Salomón, le dice, a mí no me hace falta que me construyas una casa si el universo completo, entero, no es suficiente para contenerme. El salmista quiere expandir nuestro concepto de lo que es el santuario de Dios. No es solamente la carpa en el desierto, no es solamente el templo en Jerusalén, es toda la tierra prometida. Y en este versículo dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra completa, a la presencia del Dios de Jacob. Nosotros que vivimos en la punta de Sudamérica, vivimos en el santuario de Dios.
y somos llamados a ser sus siervos. Y encontramos de que este Dios maravilloso, este Dios poderoso, este Dios que actúa, este Dios que destruye el ejército del faraón, este Dios que abre las aguas, este Dios que hace temblar los montes, también de forma piadosa se arrodilla y ministra a nuestras necesidades. El cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. El mar abierto no fue el único milagro del Éxodo. El monte que temblaba no fue el único milagro, la única evidencia de la presencia de Dios en el Éxodo. Porque Dios también se preocupó por la necesidad de su pueblo. Y cuando tuvieron hambre, mandó maná del cielo, y cuando tuvieron sed, hizo que de la roca brotara el agua que tanto necesitaban. El cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Jehová se hizo presente. Cristo se acercó a ellos. Y Cristo les dio agua de beber en el desierto. Y hermanos, esa es la conclusión. En Jesús, Dios, este gran Jehová del Antiguo Testamento, en Jesús, Dios se hace presente. Y cuando Jesús se acerca, conmueve los montes de nuestra vida, abre las aguas y nos toma en sus brazos y nos satisface. Nos satisface con agua cristalina que purifica nuestras almas y nos da vida. Nos da vida. Padre Celestial, gracias porque eres un Dios grande y un Dios santo. Gracias por permitir que vivamos en tu santuario. Y gracias por mandar Jesús. Gracias por su sacrificio a nuestro favor en la cruz. Y gracias por el agua de vida que nos das día tras día. Señor, yo te pido, a lo mejor en este lugar hay alguna persona que no todavía ha tenido ese encuentro contigo. A lo mejor se creen religiosos, a lo mejor han sido fieles en alguna iglesia, a lo mejor han tenido experiencias profundas, espirituales, místicas, vaya a saber qué cosas, Señor, pero no han conocido al Señor Jesús. Que ellos hoy encuentren en ti la salvación. Gracias, Dios, porque cuando te acercas, salvas a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.